Bueno, aquí estamos saludándoles desde Florida, tierra de paz, territorio libre de pandemia, su pastor y amigo Hugo López, para llevar adelante este tiempo de administración, este tiempo de enseñanza de la palabra, este tiempo de oración y poder colocar delante de Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones, saber que hay un Dios que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o queremos. Le damos gracias a Dios, pedimos su dirección, pedimos su misericordia, pedimos su bondad, pedimos que día a día nos ayude, que día a día Él se manifieste poderosamente en nuestros corazones y que podamos ser instrumentos en sus manos. Tenemos un compromiso grande con Dios y es seguir adelante. El Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí estamos dándoles la bienvenida, hermanos, saludándoles, deseando que disponga su corazón y que se disponga a entender la palabra y a ponerla por obra. No solamente es recibir información, sino permitir que la palabra de Dios forme nuestro carácter espiritual en Cristo Jesús. Oramos al Señor y pedimos su dirección. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este día precioso que nos ha regalado esta tarde ya, Señor, finalizando. Dios mío, Señor, este día, Dios de los cielos, queremos honrarte y bendecirte una vez más y decirte gracias, Señor, porque ha sido un día de bendición. Ha sido un día, Dios de los cielos, donde nosotros podemos poner por obra tu palabra. Y estamos aprendiendo de la fe y de la paciencia. Y sé, Dios mío, que muchas veces, Señor bendito Dios de los cielos, el enemigo, Dios mío, quiere robar la bendición que hemos recibido, Señor, haciendo que recibamos una instrucción y llevándonos por nuestro carácter, Señor, a tomar decisiones difíciles, decisiones mío contrarias a tu voluntad. Por eso te rogamos un espíritu de mansedumbre, un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, y rogamos a ti, Señor, para que hagas todo lo que tengas que hacer en nuestro corazón y quites todo lo que tengas que quitar, Señor, y desarraigues todo impedimento y hagas de nosotros instrumentos para la gloria tuya. Estamos aquí en el nombre de Jesucristo para darte la gloria, para darte, Señor, la alabanza, para darte la adoración y para darte la exaltación, oh Padre Celestial, para suplicar, Señor, delante de ti misericordia, para suplicar delante de ti, oh Dios, tu bondad eterna, Señor, tu manifestación gloriosa, pero sobre todas las cosas que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios mío, para la gloria de tu santísimo nombre. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, Señor, para la gloria tuya. Estamos aquí reunidos creyendo, Señor, que tú eres fiel, creyendo que tú eres poderoso, creyendo que tú eres, creyendo que únicamente en tu presencia, Señor, podemos tener la plenitud de vida que nos brinda tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Jesucristo te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te glorificamos, Rey, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre y te damos todo el honor, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Tú eres fiel, eres poderoso, eres excelso, Rey de reyes y Señor de los señores. Te pedimos con todo el corazón que nos asistas, Señor, que, Dios mío, bendigas todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en esta hora, Señor, se esfuerzan, sacan, Dios mío, su fuerza de la debilidad, hacen, Dios mío, de su corazón, Señor, un receptáculo para tu palabra, Señor, y atesoran, Dios mío, tu dicho, Señor. Yo te ruego por ellos, Padre, que les bendigas abundantemente, que traigan, Dios mío, Señor, discernimiento a sus vidas, que traigan, Dios mío, Señor, un enfoque correcto de tu palabra, Señor, que ellos puedan deleitarse, Señor, en ti, y que puedan, Señor, entender lo que tú, Señor, estás haciendo en cada una de sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, te glorificamos, Rey, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú eres fiel, un Rey de reyes, Señor de los señores y Padre de amor. Gracias, eterno Dios de los santos, aleluya. Gracias, Padre maravilloso, por tu fidelidad. Gracias, Señor bendito Dios de los cielos, por tu presencia
Gracias por tu amor, gracias, Dios mío, porque tú eres fiel, gracias porque tú eres santo, gracias porque tú eres excelso, Dios de dioses, Señor de los señores, porque únicamente en tu presencia, Señor, podemos tener, Dios mío, plenitud de vida, en tu presencia, solamente en tu presencia, Señor, podemos disfrutar, Dios mío, de tu bendición, solamente en tu presencia podemos disfrutar de todas las cosas, Señor, que tú has creado para nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios mío, te glorificamos, Rey, te exaltamos, Señor Dios Todopoderoso. Te damos toda la gloria y toda la honra y creemos, Dios mío, de que tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Oramos y pedimos por todos nuestros hermanos que están ansiosos, Dios mío, de una oración de sanidad, de una oración de prosperidad. Los colocamos delante de ti, cada conflicto, cada necesidad. Somos tu pueblo, somos tus hijos, estas son tus ovejas, Señor, de este redil y de cualquier otro redil que se unan con nosotros, Señor, para oír tu palabra, para orar, Señor. Nosotros estamos clamando por ellos y pidiéndote, Dios mío, Señor, que te manifiestes poderosamente en sus vidas, trayendo libertad, trayendo, Dios mío, un espíritu de sanidad, un espíritu de salud divina y la gracia eterna, Señor, que se multiplique sobre ellos, eterno. Maravilloso Dios, gracias, 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 Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, y gracias, Señor, por ser, Dios mío, instrumento en tus manos. Mueve mis labios, mi corazón, Señor, no permitas que ninguna palabra necia salga por mis labios, sino aquella que sea, Señor, para mutua edificación, como lo dice la Escritura, Señor. Oramos a ti en Cristo Jesús y te pedimos, Dios mío, que bendigas tu pueblo con abundancia, que abra los cielos, Dios mío, y derrame bendición hasta que sobreabunde, Señor, sobre tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana, hermanos, tocamos un punto acerca de las parejas de la fe. Estamos en la primera pareja, que es la fe y la paciencia. Y dijimos que por la fe y la paciencia se heredan las promesas, así lo estableció el Señor. La herencia, déjeme decirle, lo recalco cada que tenga que hablar de esto, la herencia es un derecho legal, no es una, ¿cómo le dice usted? Una limosna que usted reciba. O sea, todo lo que Dios nos da es por gracia, y es por su amor y por su misericordia, amén. Pero no es el carácter de menosprecio que debe tener una persona hacia ella misma, sino un carácter que lo hace antes elevar en su manifestación, digámoslo así, espiritual. Lo eleva a un nivel agradable a Dios. Por la fe y la paciencia se obtiene el aspecto de Dios le bendice, pero tenemos que tener paciencia. Vamos, esta mañana hablamos acerca pusimos como ejemplo un personaje, pusimos por ejemplo a Moisés, pero pues vamos más allá, vamos a definir ahora sí, esta mañana lo hicimos, una administración pues ahí muy rápida, la paciencia. La paciencia es, cuando una persona tiene paciencia, dijimos, la persona que tiene paciencia se convierte en un paciente. Ahora, ¿qué es un paciente? Un paciente es el que está ávido de una restauración, que está necesitado de salud, que está necesitado de vida, que está necesitado de una medicina. Nosotros con la paciencia vamos a lograr tener la medicina que va a darnos el balance, que va a darnos el equilibrio, que nos va a dar el carácter espiritual agradable delante de Dios, para que Él nos bendiga, nos ayude, nos otorgue todas las bendiciones que Él ha prometido en su bendita palabra. Esa paciencia se adquiere únicamente con una fe que esté aprobada por Dios. Dios habla de la paciencia en la Biblia, habla muchas cosas, vamos a mirar algunas. Vamos a decir nosotros que en la Biblia, el lenguaje bíblico, se usan dos palabras para definir paciencia en el Nuevo Testamento. Podemos decir que una es, la primera palabra es
macrotumia o macrotumía, dicen algunos. Yo prefiero decir macrotumia. Esa palabra es una palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento y significa grande o largo. Macro es grande o largo. La raíz de la palabra es tumos, que significa temperamento. Un temperamento largo, un temperamento grande, un temperamento amplio, significa un temperamento tardo para airarse, tardo para entrar en cólera, tardo para descomponerse. No dice que no se descomponga, no dice que no le puede dar cólera, o sea, ira en un momento dado, determinado. No, no, no. Y pusimos el caso de Moisés. Y ya vemos que Moisés no entró en la tierra prometida porque hicieron revelar su espíritu y habló desproporcionadamente, cosas que no debía decir. Y entonces el opuesto a la macrotumia es tener una, ¿cómo decir? Es como si usted va a prender un petardo, una dinamita, y su temperamento es macrotumia, tiene un temperamento amplio, extenso, quieto, calmado. Usted puede ir y encender su mecha y salir caminando sin ninguna premura. Pero el que tiene la mecha corta, el que es reactivo, aquel que se descompone, aquel que se enoja, aquel que busca a quién echarle la culpa en sus momentos difíciles, eso es como que tuviera la mecha corta, la enciende, corra y a veces se le explota y lo alcanza a lesionar a él mismo. Esa es la diferencia entre tener paciencia y no tener paciencia. Bueno, también la paciencia tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces es una impartición del carácter de Dios en nosotros. Miremos en Romanos capítulo 2, cómo la Biblia nos habla de que el Señor es paciente. Bueno, hay muchos pasajes, pero yo quiero tomar en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, porque nos enseña acerca de la salvación. Nos enseña acerca de muchas cosas que ignoramos. A veces nosotros creemos que Dios no nos ha perdonado, no nos perdona, nos está cobrando, nos estamos metiendo a juicio, nos está poniendo en el cadalso, pero no es así. Dios, entienda lo que digo, entiéndalo con corazón circuncidado, con oídos circuncidados. Dios sí le importa el pecado, Dios sí está en contra del pecado. Dios no es compatible con el pecado, pero esto no quiere decir que Dios no tenga la suficiente paciencia para esperar que una persona se vuelva de su pecado, se vuelva de sus errores, se vuelva de su forma vana de vivir. En el capítulo 2 está hablando del justo juicio de Dios. ¿De qué habla? En el capítulo 1 habla de aquellos que detienen con injusticia la verdad, no reciben el testimonio de Dios como Dios creador, como Dios se corrompe y su naturaleza humana se degrada, y por esa degradación tanto de la mente como del corazón llega a cometer un montón de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Digamos, copó la medida. Pero lo que lo que muchas veces no entendemos nosotros es que nosotros queremos que Dios destruya a una persona, que lo mate literalmente, pero resulta que la persona se volvió a Dios. Y después de haber hecho muchos delitos, de haber cometido muchos errores, muchas maldades, y a veces a nosotros mismos resulta que ahora es un hermano de la iglesia, ahora hasta me resultó predicador, pero ¿cómo es eso, Señor? Lo más lógico, lo más normal, lo más natural era que tú le hubieras mochado la cabeza a este hombre. Cuánto daño nos ha hecho y ahora lo vas a bendecir, pues, y ahora no solamente lo bendices, sino que lo pones a que nos pastoree y los pones a que gane galardón y que sea bendecido y sea prosperado y todo. Eso no lo entendemos nosotros, porque necesitamos que esa administración, ese carácter de Dios se impregne en nosotros. Ese carácter de Dios es la paciencia. Veamos. Viene hablando que hay una cantidad de hombres inventores de males, termina el capítulo 1, diciendo que
que son necios, desleales, sin afecto natural, los hombres que detienen con injusticia la verdad, que son implacables y misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Unos no hacen eso, no hacen lo malo, pero se deleitan, participan del pecado de los demás, se complacen con los que practican tales males. Entonces, a ver, pongamos ejemplos claros. Alguien, por ejemplo, no participa de adulterio, pero le hace, como decimos nosotros aquí en Colombia, el cuarto, o como dirán en Centroamérica o en México, le hacen el 14 o le hacen la campaña para que otro haga, no dice nada. Por eso Pablo les dice a los corintios, ustedes están envanecidos, ¿no hubiera sido mejor sacar ese personaje de la iglesia, de haberlo expulsado? Entonces, eso es lo que el hombre percibe, ¿no? Sí es pecado, pero como yo no lo estoy cometiendo, ahora ellos que se lo gocen, ellos que hagan allá su vida, yo no me meto en nada. Eso es lo que impide que el carácter de Dios se manifieste, el carácter de bondad, de amor y de justicia se venga y para transformar al hombre, para cambiarnos. O sea, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender que nos impiden cambiar, nos impidan alcanzar esos propósitos para los cuales Dios nos ha alcanzado a nosotros. Miremoslo aquí. Y dice, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Alguien dice, no, porque yo no hago tan feo como él, yo hago más poquito, es decir, yo sí soy de esta o otra condición, pero al fin y al cabo yo soy respetuoso, yo soy decente, yo no lo hago públicamente, no evito que la gente se perjudique con mi testimonio, pero lo estás haciendo. Y eres inexcusable, no tienes excusa para hacer eso, no hay excusa, uno no se puede excusar en los pecados de los demás para hacer aparecer los pecados nuestros como minúsculos, como una hormiga al pie de un elefante. No hay excusa, nadie se puede excusar del pecado. El único que nos puede perdonar el pecado y decir si el pecado ya fue borrado y que no tiene importancia porque ya fue destruido el origen del pecado, entonces es Cristo Jesús. Y dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad o es según la palabra. Escucha esta parte. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad que van juntas. La benignidad del Señor es la paciencia, esperar por su bondad, esperar a que una persona se vuelva de su mal camino. Ignora la riqueza de su paciencia, la capacidad que tiene el Señor para soportar a alguien que hace lo malo, y la riqueza de su benignidad, que tú escaparás del juicio de Dios. Y dice que cuando ignoramos esa paciencia, esa longanimidad, entonces esa paciencia nos guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios nos guía a Dios. La paciencia de Dios nos guía a Dios. Vamos a ver si lo entendemos. Porque quiero seguir hablándole de esta mañana, pusimos un ejemplo en Moisés. Quiero seguir hablándole de eso un poquito más porque quiero que entienda la bendición. Que la bendición es reacia a nuestras vidas porque nosotros nosotros separamos la comunión con Dios de la bendición de Dios. Separamos la bondad y la misericordia de Dios, la separamos de la justicia de Dios. Y no se pueden separar. No se pueden separar. Lo primero que tenemos que estar es en paz con Dios. Él es el gran juez, tiene su ley, tenemos que estar en paz. ¿Cómo? A través de la obediencia. Entonces no podemos separar lo espiritual de lo natural. No podemos separar
La bendición es la bondad de Dios y la misericordia de Dios no la podemos separar de la justicia de Dios. No podemos separarlo. Tenemos que saber que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios no se mueve en el pecado y toda esta cuestión. Vamos a hablar más de la bendición. Pero quiero tocar este punto. Escuche bien. Ahora, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Mire cómo el Señor nos impone esto. Dice Pablo, da instrucciones acerca de la enseñanza. Dice, mire, Dios quiere, Dios desea, esto es bueno delante de Dios, Dios lo aprueba, que ustedes oren por todos los hombres. Y hace una serie ahí hace un relato de los hombres de los cuales Dios quiere que nosotros oremos por ellos, y Él quiere que ellos sean salvos. Dios no quiere que se pierdan, y dice, ahora ustedes, yo soy paciente con ellos, porque es que la riqueza de paciencia los van a guiar al arrepentimiento, y a ustedes les voy a poner una tareita, que me ayuden orando por ellos. Dios no necesita que nosotros le ayudemos para ganar un alma, Él lo quebranta. Pero Él nos manda a nosotros para desarrollar la paciencia, a orar por aquellos que están perdidos, por aquellos que no tienen la salvación todavía. Entonces, cuando nosotros entramos en esa parte, que es algo que tiene que ver con lo de Moisés, porque estuvimos hablando anteriormente de la intercesión, estuvimos hablando de la bendición, yo quiero hablar de la fe y la paciencia en este momento, de las parejas de la fe. Entonces Dios quiere que nosotros oremos por todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él ha tenido paciencia. Mire, a mí me esperó 41 años. Paciente. 41 años a que yo llegara a Él. No sé cuánto lo esperó a usted. A otros los ha esperado un tiempo más largo. Otros han venido al Señor por causa de su aflicción. Pero de todas formas Dios ha sido paciente. Nosotros anteriormente en nuestra vida secular hicimos todos los méritos suficientes. Nos pasamos de méritos para que Dios nos cortara. Pero dijo no, porque eso va, la longanimidad, la paciencia, la benignidad, el amor y la fe van de la mano, son parejas de fe. Por eso es bueno estudiar estos temas. Dijo, no, yo no lo quiero, yo lo puedo cortar ahora y que se va para el infierno. Y ahí va a quedar tanto que cansado. Pero dijo, no, yo no quiero. Yo voy a tener paciencia, yo tengo un carácter, un ánimo largo. A mí no me desespera que él peque. A mí no me angustia que él peque. A mí no me angustia eso, a mí no me quita la santidad, a mí no me quita el poder que una persona peque o no. Soy yo el que le otorgo el tiempo que él requiera, el tiempo que necesite él para arrepentirse, yo se lo voy a otorgar para que él salga del engaño del pecado. Entonces Dios es paciente. Cuando nos dice, entonces Dios quiere que nosotros oremos, porque quiere que nosotros heredemos de Él, que a través de la oración de intercesión que estuvimos hablando en estos días, nosotros vamos nutriendo ese carácter de paciencia, y que así como Él fue paciente con nosotros, nosotros seamos pacientes con aquellos que son duros, que no se quieren arrepentir. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Entonces estamos hablando de la bendición de Dios y estamos hablando de Moisés. Ahora lo voy a llevar a Hebreos nuevamente, donde estábamos nosotros. Gloria a Dios. Y le voy a leer el verso que le nombré ahora. Capítulo 10, versículo 35. Esta mañana hablamos de que es por la fe y la paciencia que se heredan las promesas, y que las promesas son un derecho legal que nosotros tenemos porque somos hijos. Ahora, bueno, dice, verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, la confianza que tiene grande galardón. ¿Por qué? Porque es necesario. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real, que Él existe, que Él es verdadero y que es galardonador de los que le buscan. Y mire cómo dice este verso: no perdáis pues vuestra confianza, que es, que es fe, que tiene grande galardón. No podemos perder la fe. La fe tiene un galardón, pero ese galardón no se nos da a Dios únicamente por confiar en Él, por creer en Él. No, 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 no. Ese galardón tiene otros matices. Miremoslo aquí. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Es necesaria la paciencia para obtener las promesas de Dios. Esta mañana tocamos el verso de Hebreos de 6, es: por la fe y la paciencia se dan las promesas. Aquí dice que es necesario, no hay forma de evadir la paciencia para yo tener las promesas de Dios, que se cumplan en mí. Y no solamente hay promesas de vida eterna, hermano, hay promesas para el tiempo presente. Hay promesas. Ejemplo que va a leerle la Biblia. Primera carta a Timoteo, del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Es necesaria la paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. La paciencia tiene promesas de la vida eterna. Amén, porque eso es lo principal, es lo primero que nosotros recibimos, lo que quiere Dios, que seamos salvos. Pero ahora nos va a dar las cosas necesarias, materiales, terrenales, emocionales, que nosotros necesitemos para completar nuestro gozo. ¿Por qué lo hace Dios? Para que nosotros desarrollemos la paciencia, para que usted persevere y usted sepa que Dios sí bendice, para que usted sepa que Dios sí prospera, para que usted sepa que Dios sí sana, etc. Miramos aquí, capítulo 5. Dice así, a ver. Santo el Señor. Dice, ¿cómo es? Aquí está. Mire, escuche bien. Versículo 23. Dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que estos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo aquello malo que nosotros hagamos no puede permanecer oculto. Hay muchas cosas que nosotros dice, déjeme, yo le busco otro verso que va juntamente con ese. Dice, a ver, aquí. ¿Dónde dice esto? No recuerdo. No recuerdo ese verso. Bueno, en todo caso, lo que le quiero transmitir es esto. Las obras, lo que nosotros hacemos se va a manifestar delante de Dios. Las buenas obras se van a manifestar. Una de esas buenas obras que usted y yo tenemos que hacer es la paciencia, es perseverar, es tener un carácter definido, es hacer lo que Dios nos manda. Eso no puede permanecer oculto. Usted no puede ser que usted persevere, que usted sea paciente, que estamos hablando de la paciencia, la capacidad de soportar aflicciones, de correr la carrera en medio de los empujones, de los apretones, que no es sentarse en un sillón a esperar que Dios mande su bendición. Ya eso lo hablamos esta mañana, no lo voy a repetir, y todas estas cuestiones. Pero aquí dice que las buenas obras se hacen manifiestas. Y las que son de otra manera, o sea, las que son malas, tampoco se pueden ocultar. O sea que nosotros vamos a manifestar lo bueno y lo malo delante de Dios. Lo bueno que usted crea,
Lo malo que no tenga paciencia, lo bueno que crea y lo malo que no pueda demostrar que esa fe es genuina, que usted ha creído en el Señor en las buenas y en las que no tan buenas, que usted ha creído en el Señor y permanece fiel a la palabra cuando está bien y cuando hay crisis, cuando hay momentos difíciles, también tiene que permanecer allí. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y vamos a volver a Moisés como ejemplo, vamos a mirar que a nosotros en el Nuevo Testamento Dios nos guía para que desarrollemos la paciencia. ¿Cómo? Ya le dije, nos pone a orar por aquellos que Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que se pierdan. De Dios, usted y yo tenemos que orar por esta gente, así no nos agraden a nosotros, y cuando oramos por esta gente, entonces posiblemente los que estamos orando por ellos son nuestros enemigos, nos están haciendo mal, y nosotros decimos, bueno, pero Dios me manda a orar por él, debería de una vez cortarlo, llevárselo, Señor, o echarlo por otro lado. No, él en su paciencia no lo quiere hacer porque Él no quiere que se pierda, y Él quiere que usted y yo aprendamos de Él y que desarrollemos esa paciencia, porque se ministra espiritualmente a través de la obediencia. A ver si me hago entender esta parte. Cuando Dios manda amar al prójimo como a Él, como amamos a Él, con el mismo amor tenemos que amar al prójimo con el mismo amor que nos amamos nosotros. Nos está ministrando el amor. Cuando usted empieza a obedecer y empieza a perdonar y empieza a amar no es el amor que estamos hablando, sino de la paciencia, debo notar esto. Pero déjeme se lo explico. Cuando nosotros empezamos a amar a aquellos que nos fastidian, entonces estamos obedeciendo a Dios y nos está Dios ministrando. Estamos recibiendo de Dios el poder para hacerlo. Yo no puedo orar por una persona si no lo amo. Pues puedo orar en palabras ahí sin sentido, pero no pasa del techo su oración. Pero una oración que toque el corazón de Dios tiene que salir del corazón del hombre, a tocar el corazón de Dios. Entonces Dios nos ministra de Él, de su Espíritu nos ministra. Por eso Pablo dice, Señor, yo pido que les des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos del entendimiento para que ellos puedan entender cuál es el propósito para el cual tú los has llamado. Entonces nosotros creemos que llegar al Señor es solamente hacer una oración de fe, muchas veces sin fe, ir a la iglesia de cuando en vez leer la Biblia, dar ofrendas, dar diezmos, ir a una actividad, ir a evangelizar, servir de ujier, está bien hacerlo todo eso, debemos hacerlo, somos miembros de un cuerpo y tiene que manifestar la vida del cuerpo. Pero tiene que desarrollar el carácter de Dios, y el carácter de Dios se desarrolla a través de las virtudes de Dios desarrolladas en nosotros, a través del Espíritu, por medio de una semilla que Él plantó en nosotros, que empieza a crecer, y primero da hierba, después da espiga, y luego da espiga llena de fruto, y entonces va usted y abre la espiga, y tiene unas al 30, otros al 30 y otros al 100 por uno. Y entonces, según fructifique, Dios lo va a bendecir. Creo que está claro. Según fructifiquemos, Dios nos va a bendecir. Pero no podemos dejar de la paciencia, no podemos dejar de perseverar, no podemos dejar de hacer las cosas. Esta mañana leíamos el texto, que para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, no nos enredemos más con esto, creo que ya lo he explicado bastante. A mí me da carga que yo a veces pienso que hay gente conectada que no sabe nada de esto. Trato de detenerme un poquito, no avanzo tan rápido por esto. Bueno, entonces el carácter de Dios se va impregnando en nosotros a través de la obediencia. El Espíritu Santo nos va a guiar a obedecer. El Espíritu Santo nos va a guiar a obedecer. Es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad, y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Entonces Moisés, dijimos esta mañana, él no tuvo en cuenta, él no quiso el privilegio que le brindaba Faraón, sino que prefirió más bien el vituperio de Cristo. Y entonces vimos que cayó en Madián, y allá, siendo ese hombre pues, de palacio, ahora va a estar allá de oveja, vestido de oveja,
pastoreando ovejas, oliendo a ovejas, llevando vida de pastor, vida de campo, las noches en vigilia. Y él no se quitó de ese trabajo. Él no se quitó, él no murmuró, no argumentó nada, no se lamentó, no se quejó. Entiéndame esto. Es una de las cosas que son enemigas número uno de la paciencia, quejarse. Usted en vez de quejarse debe perseverar. Porque usted tiene que, si la fe es genuina, usted tiene que saber que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa lo que le pase, no importa lo que le digan, no importa lo que suceda, no importa lo que esté viendo. Mire, la Biblia dice así, dice en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, solamente la esperanza que tenemos no es solamente que lo que se ve no es esperanza. En esperanza fuimos salvos, solamente que las cosas que se ven hay que darlas. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Y entonces en nuestra debilidad, porque cuando estamos esperando algo que no lo vemos, vienen los momentos de debilidad y que nos cansamos de orar, nos cansamos de a veces de santificarnos, nos cansamos de seguir, no, yo me voy para otro lado, a lo mejor es que estoy salado. Sí, somos la sal de la tierra. Salado no, somos la misma sal. A lo mejor Dios no me ha perdonado, a lo mejor yo no he confesado algún pecado, a lo mejor la maldición de Garabato me cayó, es que el pastor dice una cosa, que el otro dice otra cosa. Entonces, no, eso es sencillamente falta de carácter espiritual, que llama paciencia. Ese carácter espiritual lo da la paciencia. Y así como Dios es paciente y lo esperó, a mí me esperó 41 años a que yo me volviera a él, a que entendiera que él es Dios, a que yo entendiera que tenía que confesar el pecado. Ahora me toca esperar a que él, si me esperó él 41 años, ¿por qué no voy a esperar yo 20 años, o 25 años, o 30 años, o otros 40 años, o 41 años? El caso de Moisés. Pero no, nosotros queremos todo inmediato. Pero nuestro carácter no prospera, hermano. Nuestro carácter no avanza. Esta mañana hablamos de no estancamiento. Bueno, ahora miremos aquí. Dice que por la fe y la paciencia, la pareja de la fe, dijimos que por la fe pasaron el mar rojo, dice el verso 29 del capítulo 11. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios no tenían el carácter de Moisés, el pueblo tampoco. Pero la Biblia me dice a mí, cuando yo voy a leer estos pasajes, yo tengo que tener en cuenta el contexto completo de la Biblia. Se lo explico. Hermanos míos, no quiero que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. O sea, en la obediencia de Moisés, en el carácter de Moisés, en la paciencia de Moisés, en la humillación de Moisés, en ese hombre que caminaba con Dios, el pueblo pudo pasar. Porque fue él al que le dieron la orden de abrir las aguas. Él era el que iba guiando el pueblo. A él fue que le encargaron el pueblo. Entonces una persona está en una iglesia y puede ser bendecida y puede hacer proezas y ver milagros y ver señales, pero no desarrolla el carácter que tiene que desarrollar. A esa parte voy. No desarrolla el carácter que tiene que desarrollar. Porque piensa que porque Dios le bendice, porque hay un buen mover en la iglesia, piensa que porque de pronto habla en lenguas, de pronto Dios se manifiesta en él, diferentes dones y cosas, que ya lo alcanzó todo y que está bien, pero no persevera. Mire, en la iglesia tenemos ministros que no ministran, profetas que no profetizan, siervos que no sirven. Gente que hablaba en lengua ya no habla, ahora usan la lengua para otra cosa. Gente que cantaban, predicaban, adoraban, de gente del grupo ABBA, que ya no lo hacen. ¿Eso qué es? Diga, eso ya es un carácter espiritual decadente.
¿Por qué? Porque no han desarrollado la paciencia. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. No debemos hacernos perezosos, porque el problema es que cuando nosotros no perseveramos, le cogemos pereza a las cosas. Hay gente que pone un negocio y porque el negocio no le produce los volúmenes de dinero que él piensa que le va a producir, entonces lo tira. Hay gente que tiene un ministerio porque no que tiene el crecimiento, la economía o la solidez que él espera alcanzar, entonces dejan el ministerio. Todo eso es consecuencia de ¿qué? La falta de paciencia. Porque en esperanza fuimos salvos, solamente que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo, pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Y en nuestra debilidad el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos fue dado para ayudarnos a esperar en Dios, a soportar las crisis, los momentos difíciles. Yo decía que a la gente, la mayoría de gente, hay algunos que han entregado los templos cuando son de locales arrendados, hay otros que los han hecho otras clases de negocios, hay otros que los han dedicado a otra cosa, pero esa no es la paciencia, hermano. Esa no es la paciencia. La paciencia es creer a Dios, es esperar en Dios, es, ya le dije, no sentarse a esperar, pero caminar, porque la paciencia corre. Debemos correr con paciencia por delante, ya lo expliqué esta mañana. Ahora nosotros vemos aquí que por la paciencia de un hombre pasa todo un pueblo. Mi hermano, por la paciencia suya, el crecimiento espiritual, el perseverar, su familia puede ser librada, no solamente de la condenación, sino también del hambre, de la necesidad, de la angustia, de las separaciones, de los divorcios, porque usted está perseverando en el Señor y usted no deja de orar por ellos, pero si usted se cansa de orar por ellos, porque ya ha orado mucho, es que yo llevo orando tantos años, pues siga orando. No se puede cansar, hermano, porque Dios no quiere que ellos se pierdan. Y ahí llegamos al nudo. Ahí llegamos al nudo, porque entonces nuestra fe no está fundamentada en la palabra, sino en mi estado anímico, y no puede ser. Mi alma nunca se va a convertir. Mi alma, hermano, pero que el alma se convierte. No, en el Salmo 19, en la traducción literal, dice que la palabra del Señor es limpia, que restaura el alma. Entonces aquí tenemos un problema que resolver acerca de lo que estamos hablando de la paciencia. La paciencia es perseverar, es consistencia, es resistencia, es firmeza. Vamos a mirar Romanos, en el capítulo 15. Ay, Señor. Mire, esta mañana hablamos del vituperio de Cristo. Le damos un verso a propósito para que usted vea y confirme lo que se habló esta mañana y lo pueda ampliar. Porque de a un Cristo, 15:3, de un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta mañana hablamos de eso. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron, las de Moisés, las de David, aún las del Señor, la de Pablo, la del pueblo de Israel, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia nuestra, el perseverar, cuando va a perseverar, usted va a perseverar de acuerdo a las cosas que se escribieron, porque usted y yo tenemos que caminar conforme a la palabra. Usted sabe qué le pasó a Moisés cuando lo llamaron. Él dijo, yo no soy capaz, no puedo. ¿Y usted cree que el Señor le aceptó la disculpa? Moisés literalmente tenía miedo, tenía que enfrentar a Faraón, lo estaba mandando a que toreara ese problema.
Y él tenía temor. ¿Por qué? Porque él conocía a los egipcios, él fue criado allá por ellos. Fuera de eso ya tiene 80 años. Bueno, tiene 40. Pero cuando va a enfrentar a Faraón, cuando él vivió 40 años, él conoció los 40 años, va a Madián. Y allí a los 40, ya tiene 80 años, Dios lo manda y dice, pues, me volé con 40 por miedo de Faraón, ahora hay que enfrentarlo con 80 años. Eso es lógico, es natural, pero no es espiritual. Después, hay predicadores que hablan lo que usted no ha logrado hacer en 20 años, en 30 años. Dios lo puede hacer en una semana, en un año, en un mes. Sí, en cierta forma es así, pero no es una regla. Eso depende del carácter de uno, hermanos. Mire, yo sé que estamos pasando momentos difíciles, momentos económicos difíciles, pero ¿usted cree que acaso yo no los pasé cuando era inconverso? Y si los pude resistir sin Cristo, ¿por qué no los puedo resistir ahora, cuando soy heredero de Dios y coheredero con Cristo? ¿Por qué tengo que estar acobardado? ¿Por qué tengo que estar pensando cosas contrarias a la fe? ¿Por qué tengo que pensar en apartarme? ¿Por qué tengo que pensar en tirarlo todo? ¿Por qué tengo que pensar que se acabó todo? Cuando es parte del trato de Dios, de la formación de Dios. Yo no soy el único, los mismos padecimientos los están sufriendo todos los cristianos en todo el mundo. Y el diablo también dándoles vuelta a ver a quién pueden devorar, pero yo no soy comida para el diablo. ¿Me entendió? Yo sé que sí me entendió. Escuche bien. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Si a usted les enseñan a desactivar bombas en el ejército, pertenece al grupo allí antiterrorista, y le enseñan a desactivar bombas, ¿cómo la va a desactivar? ¿Como le enseñaron o como usted le provoque? Ah, que ya dijeron que cortara primero el cable amarillo, pues ya me parece como más peligroso el verde, ¡pum! Y voló, como Recaute en San Mateo. Si estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, quiere decir que cuando nos toque que actuar, en esas mismas circunstancias tenemos que tomar la enseñanza que nos da Dios a través de su palabra para salir del problema. Mi hermano, ahora ¿qué dice aquí? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, yo estoy haciendo las mismas cosas que han hecho los siervos de Dios que están aquí escritos en la palabra. Yo no estoy copiando el modelo de los 12, ni el modelo de los 14, ni el modelo de los 15, ni de los 20, ni de los 50. Yo estoy copiando el modelo de la Biblia. Así a usted le parezca como cavernícola. Yo creo en los principios de la Biblia. Todos los que han creído estaban siempre juntos. Aquí ya hay que luchar por una cosa porque no estamos juntos. Estamos de acuerdo, estamos unidos por el mismo espíritu. Somos un cuerpo, amén, pero no estamos juntos. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió cuando ellos tenían esto? Cuando ellos tenían estas bendiciones que no había ninguno necesitado. ¿Por qué? Porque estaban juntos. Y porque perseveraron en 4 cosas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta del mundo? ¿Cuál fue la respuesta del diablo? El diablo entonces arrancó a correr. Porque qué iglesia tan poderosa. Que el lugar donde estaban congregados temblaba. ¿O qué hizo? Se levantaron contra ellos y ¿qué es lo que ahora está sucediendo? Exactamente igual. No pueden abrir los templos, no pueden ninguna clase de... Ya eso me la sé. Todo lo que se llame Dios o sea acto de culto no va.
cómo debe ser la reacción mía. ¿Acaso Pedro dejó tirado el ministerio? ¿Acaso los 7 diáconos que nombraron arrancaron a correr? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Oraron y dijeron: Señor, concédenos que con más denuedo hablemos tu palabra. ¿Cuánto hace que no evangeliza a nadie? No me venga con cuento de máscaras, ni de tapabocas, porque no solamente, yo no lo estoy mandando casa por casa, porque a lo mejor sucede algo y me va a echar la culpa a mí. Estoy diciendo de evangelizar a alguien, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a los que conviven con usted. Usted no puede dejar de hacerlo, tiene que tener paciencia, porque Dios es paciente con ellos y Dios quiere que usted también tome. Por eso tomamos la Santa Cena. Es el ADN de Cristo, es la vida eterna manifestada a través de una administración. A ver, hermanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces la paciencia es la perseverancia, el carácter firme, inamovible. Ese carácter firme va a ser ministrado por medio de la consolación que me dan las Escrituras. Por ejemplo, ellos oraron a Dios y dijeron: Señor, ¿por qué la gente se amotina y piensan cosas vanas? Como dice el Salmo 2, Señor, y empezaron a orar conforme a la palabra, conforme a la palabra. Tuvieron una actitud. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Se juntaron. En la ciudad se juntaron Poncio Pilatos y los demás contra tu Cristo, tu ungido. Y ahora mira, oh Dios, sus amenazas, y conceda a tus siervos que con más denuedo hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano y haces señales y milagros y prodigios por medio de tus siervos, los apóstoles. ¿Cuál es la actitud nuestra, hermano? A mí me traen aquí tengo una lista con todas las peticiones. Hermano, y yo oramos, eso es lo que yo hago, orar. Esta gente está necesitada. Y entonces, porque no nos prohíben culto y todo, nos prohíben templos, entonces los vamos a descuidar. No son cuerpo de Cristo. Vamos a abandonarlos. No nos debemos cuando ellos se duelen. ¿Dónde está la paciencia? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿dónde está ese compromiso? Aquí dice: y para que, me gusta esto, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia yo persevero. Yo tengo un carácter que me da la Escritura, pero la Escritura me consuela. ¿Qué hacer en estos tiempos, hermano? Porque yo no estoy predicando, hermano, prosperidad, estoy hablando de bendición. Escuche bien, estoy hablando de bendición. Y estoy hablando de bendición de la forma escritural. Usted tiene que bendecir mucha gente. Usted tiene que producir hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Tiene que producir para su pastor cosas buenas, ser ayudas, facilitar el trabajo, clamar. Usted lo manda a la Escritura. Ah, pero que con tanto problema. ¿Y la paciencia entonces dónde está? Entonces, por la fila paciencia se dan las promesas. Tiene la fe y no tiene la paciencia, no tiene nada. Es una mesa de 3 patas. El que se apoya ahí se va al suelo. Esto es serio. Ahora, si nosotros miramos en Santiago,
No voy a saltar, voy a olvidar algunas partes, porque ya el tiempo está avanzado. En el capítulo 5 de Santiago, dice, sed pacientes y orad. ¿Cómo yo logro, hermano, desarrollar la paciencia? Perseverando y perseverando en la oración. No deje de perseverar en la oración. Hermano amado, no deje de perseverar en la oración. Eso le va a dar consistencia, eso le va a dar fuerza, eso le va a dar vigor, eso le va a dar capacidad espiritual. Y eso le agrada a Dios, porque eso es lo que Él mandó a hacer. Es porque dijo que oremos por todos los hombres, porque estas cosas son agradables delante de Él. Ahora lo leemos. ¿Cómo podemos nosotros? Mira aquí que dice, verso 7. Por tanto, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo usted tiene que perseverar? Diga, hasta la venida del Señor. Después de que el Señor venga, ya no tiene necesidad de tener más paciencia. Ya la hizo, ya llegó, ya entró. ¿Hasta cuándo me toca tener paciencia? Y desarrollar la paciencia hasta la venida del Señor. Y te pone ejemplos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La tierra tiene que recibir una lluvia temprana y una tardía para que el labrador pueda ver el fruto de esa tierra y esa bendición. Mire cómo dice, aguardando hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta donde yo sé, el Dios es el que envía la lluvia. El labrador no es un teólogo. Él no predica la prosperidad. Él no es un motivador. Es un labrador, es un campesino, es alguien dedicado a la labranza, al cultivar la tierra. Él sabe, porque tiene experiencia, porque ha vivido toda su vida haciendo eso, que tiene que esperar que los cielos se abran y descienda la lluvia para que lo que él sembró produzca lo que tiene que producir. Sin la lluvia del cielo es imposible que aquí haya fruto, haya fructificación. Hermano querido, sin el cielo abierto es imposible que usted y yo produzcamos lo que el Señor quiere que produzcamos. Así de sencillo. Tened vosotros paciencia, dice otra vez, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Yo no puedo dejar de perseverar porque la venida del Señor está cerca y no quiero que Él me encuentre durmiendo, como una virgen insensata. Todas cabecearon, pero ellas no tenían aceite en sus lámparas. Bueno, eso ya son otros 20 pesos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. No se queje más de su hermano. No se queje más de nadie, diciendo que usted no puede hacer las cosas porque fulano, es que mi marido, es que mi mujer, es que mi hijo, es que mi hija, es que los niños chiquitos, es que los niños grandes, es que el casado, es que el nieto, es que el bisnieto, es que el tataranieto, el recontranieto. No se queje. Esas no son disculpas. Usted y yo tenemos que desarrollar la paciencia para poder alcanzar las promesas de Dios. No os quejéis unos a otros para que seáis. He aquí el juez está delante de la puerta. Usted recuerda un pasaje, claro que lo recuerda, cuando Caín se ensañó, mató a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano? Yo qué sé. Dijo, ¿por qué se ha ensañado tu corazón? ¿Por qué tu carácter ha cambiado?
no lo había matado todavía. Fue Caín el que mató a Abel, pero no lo ha matado. Sencillamente porque Dios no aceptó la ofrenda que le hacía. Porque no lo estaba haciendo con fe. De pronto lo estaba haciendo, no sabemos, la Biblia no dice. Pero pudo ser por competencia. Puede ser a la manera de él. Le dijo, ¿por qué se ha ensañado tu corazón? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien y si eres, no serás enaltecido. La Biblia dice, bien, Dios me va a levantar. Pero si no, la puerta, mas tú puedes contenerlo, tú puedes dominarlo. Ahora Santiago me dice, no se queje, no se queje de que es por esto, que es por lo otro que usted no puede hacer las cosas. Piensa en esto. El Señor está a la puerta, el juez está a la puerta, el que lo va a juzgar está a la puerta, está próximo a entrar en este mundo, está próximo a su llegada, a su venida está próxima. ¿Y a quién le va a echar la culpa de que usted no ha fructificado? ¿A quién le va a echar la culpa de que usted no ha perseverado? Mire cómo dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Sí, hermano, la situación está difícil, yo sé que está caótica, pero no es para usted solo. Es para todos. Es para justos e injustos. Es para gente que ha creído y la que no ha creído. Es para gente que persevera, para la que no ha perseverado. Es para gente ungida y para los no ungidos. Es para la gente con dinero y la gente sin dinero. La situación está difícil. Hay una pandemia. Amén. ¿La hay? ¿O dónde la vamos a esconder? Podemos ser necios. ¿A quién echamos la culpa? Mire, yo me recibí por ahí un mensaje que a lo de la iglesia se lo voy a colocar en el grupo acerca de esto. Decía, la gente a veces, yo hasta se lo podía leer, no, veamos, ahora es largo y ya el tiempo se me está acabando, yo quiero concluir con algo que nos deje tiempito para luego mañana extendernos un poquitico más, porque yo sé que van a haber preguntas acerca de esto. Y entonces, estoy sirviendo mi Santa Cena, no se preocupe. Alistándome. Bueno, yo persevero en esto. Persevero en esto. No necesito estar acompañado de miles de gente para tomar la Santa Cena. El hecho de que esté solo no quiere decir que yo no sea miembro del cuerpo. Que no es un pedacito de ese pan que estoy ya partiendo aquí. Bueno, entonces dice aquí, tomad como ejemplo de aflicción, verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Por bendecidos, por felices, dichosos, los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin, o sea, el propósito del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oiga esto. Dice que a Job Dios tuvo compasión y le hizo misericordia a Job. Bueno. Hermano, usted me está diciendo cosas ahí muy diferentes a como yo las pienso. Yo pienso que si Dios le hubiera hecho esa misericordia y eso que le hizo a Job, esa benevolencia, ese favor, pues no hubiera permitido que el diablo lo tocara. No. ¿Usted ha visto el comportamiento de Job? ¿No ha visto cómo Job se mantuvo en medio de la aflicción? ¿Ha oído de la paciencia de Job? Y ha visto el fin, que el Señor es muy misericordioso. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál fue la pasión que tuvo Dios con Job? Número 1, lo restauró. Se compadeció de él porque vio
que a pesar de la prueba tan difícil, tan mayúscula, Job se mantuvo. Que dice la palabra que en Job capítulo 13 versículo dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Revisemos Job capítulo 13 versículo 15. Job capítulo 13. Estamos hablando de la paciencia de Job. Y miremos a ver algunos factores aquí. Santo el Señor. No quiere abrir esta. Ya abrió. Bueno. Verso 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que me diere. Es un carácter de paciencia. Más o menos hay un Dios poderoso que me sostiene. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Qué quieren? ¿Que me arranque la carne con los dientes? ¿Que yo me mate? ¿Que me suicide? ¿Que yo acabe con mi vida? Pues no, Señor. He aquí que aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, que yo espere en Él. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Yo no voy a justificar. Voy a defender mis caminos. Déjeme, yo le leo otro poquito por aquí. Muy bonito esto. Mire la paciencia de Job. Miremos aquí. Dice, a ver, versículo. Mire, versículo 10. Job quedó en la ruina. La ruina económica no le quitó a Job su calidad espiritual. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó a sus enemigos. Me ha ocurrido lo mismo que a los enemigos de Dios. Pero yo por eso no voy a blasfemar a Dios. No voy a encontrar despropósitos en Él. Hay que leerlo con mucho cuidado. Escuche bien, su familia lo repudió. Dígame, ¿qué familiar fue de Job? Mire, hizo alejar de mí a mis hermanos. Mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Aún los conocidos amigos se apartaron de él. La familia se desapareció. No quieren saber nada de ese que está llevado del mal. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Ni los sirvientes a los que les pagaba no lo consideraron. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió, ni le obedecían los esclavos. Porque dice que los tenía. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. A mi mujer le molestaba mi presencia. Ni los familiares, ni los amigos, ni los conocidos, ni los siervos, ni los esclavos, nadie. Ahora la mujer. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos
me menospreciaron y al levantarme alaban contra mí. Considere, dejémoslo hasta ahí, la conducta de los profetas que nos hablaron la palabra del Señor. Habéis visto la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entenderlo. No hay por qué echarle la culpa a otra persona. Es que nosotros necesitamos ser probados. La paciencia, dijimos que la paciencia viene por las pruebas, viene que la tribulación produce paciencia. La paciencia de Job fue gracias a su tribulación. Dios va a permitir, no se escapa nadie de la prueba. La fe tiene que ser probada como el oro fino. Ay, hermano, pero es que yo he sufrido, que yo muchas veces, ¿cuánto tiempo? Pero por culpa suya, porque muchas veces nosotros somos los culpables por no perseverar, por no obedecer, nos perdemos y después decimos que estamos en prueba. Yo no puedo decir eso. Prueba es prueba. Una prueba que Dios permite para que me levantarme, para fortalecerme, para llevarme a un nivel superior, para bendecirme más. Entonces dice Santiago, dice aquí en el capítulo 5, no es el fin del Señor que es misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Estar prometiendo cosas que yo no necesito prometer. Aquí tenemos que aprender, hermano. No se comprometan con sus labios, no haga votos vanos, a la ligera. Si usted está enfermo, si usted está en tribulación, en situación económica grave, usted lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer para salir de ella. Usted, que Jacob dijo, si me dieres pan para comer, vestido para vestirme, llevaré, me trajeres, me guardares en este viaje que emprendo, mi Dios, y todo lo que me dieres, del tiempo apartaré para ti. Bueno, eso está escrito como ejemplo para nosotros, es un voto. Él no está en tribulación. Él va para la casa, va de viaje y salió y se hace un propósito en su corazón. Pero ese propósito no lo libró del trato de Dios, estuvo 20 años, como diríamos coloquialmente, llevando el bulto. ¿Por qué lo bendijo Dios? Si Dios no hubiera estado conmigo, entonces me hubiera mandado con la mano vacía, le dijo a Labán. Uno no necesita hacer votos, ni jurar que si, Señor, que yo te prometo, que te juro por este montón de cruces, que si tú me das esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Para qué? Mire, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué? Que no cumplen las promesas. Usted no tiene que necesidad de hacerle promesas a Dios. Es Él el que nos hace promesas a nosotros. Es Él el que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas obtengamos su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, amor, etcétera. Paciencia, dice, y paciencia, tiene que añadirle paciencia. Usted no tiene necesidad de hacerle promesas a Dios, por favor. Es Él el que nos da preciosas y grandísimas promesas. Ahí nos equivocamos completamente nos equivocamos.
Comprométase con el Señor, le dicen los predicadores. Hermano, comprométase con el Señor. ¿Para qué? Pues si usted se compromete con el Señor, pues el Señor está comprometido con usted. A ver, tomemos un ejemplo. Abraham se fue a rescatar a Lot. Peleó con todos esos reyes, rescató a Lot y a todo lo que tenía. Viene el príncipe de Sodoma y le hace una propuesta. Le dice, quédate con la plata y dame las almas. Dijo, mira, rey de Sodoma, yo he levantado mi mano al Dios de los cielos y he prometido de que ni un hilo, ni una correa de una sandalia tuya yo te recibiré, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Por qué Abraham no quiso tomar nada del príncipe de Sodoma? Porque Dios le había dicho, yo te bendeciré y te multiplicaré y te engrandeceré y será bendición. Será bendición. Luego, cuando el Señor le concede el hijo y le dice Dios lo va a probar, porque ni Abraham se salva de la prueba, lo prueba y le dice a un altar con el hijo. ¿Qué le dice el Señor? Detente, Abraham, ahora conozco que me temes. Y yo también he levantado mi mano. ¿Por qué Dios levantó su mano para jurarle a Abraham que de cierto lo bendeciría? Porque Abraham había levantado la mano primero diciéndole a Dios, al príncipe de Sodoma, delante del Dios de los cielos, he jurado que ni una correa del calzado, de una sandalia te voy a recibir, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Cuando Abraham levantó su mano y se comprometió, hizo comprometer a Dios. Dios está comprometido con la obediencia. Dios está comprometido con el corazón sincero. Dios está comprometido con el esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Yo te bendeciré, yo te sustentaré. ¿Cómo me va a sustentar? Porque yo que no me puedo sostener solo, me sustenta. Entiéndalo, hermanito. Por favor, saque de sustancia lo que estamos hablando. La fe necesita paciencia. Vamos a leer nuevamente el texto y vamos a terminar aquí con esto. Nos falta hablar más, aunque creo que ya usted puede resumir y puede sacar sus conclusiones y puede tener otros textos para ampliar su conocimiento. Os es necesaria la paciencia. Hebreos 10:35. Vamos al 6 primero, Hebreos 6. Concluyamos con este punto. Verso dice versículo 10, capítulo 6. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Mire que cómo va la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Dijimos que la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de la esperanza es la fe. O sea, tenemos que servir a Dios confiados para que la fe sea genuina, a fin de que no os hagáis perezosos, no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Promesas se heredan por la fe y la paciencia. Capítulo 10, en el versículos 35 y 36.
No perdáis pues vuestra confianza, o sea, la certeza de la esperanza que ya nos habló, o sea, la fe. No pierda la fe, hermano, no pierda la fe, que tiene grande recompensa, grande galardón. Dios lo que recompensa es la fe, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted no puede hacer la voluntad de Dios sin perseverar. Esto es un entrenamiento. Usted no sabe hacerlo, pero aprende a hacerlo. Y sigue haciéndolo, y sigue haciéndolo, y sigue haciéndolo. Y después nadie va a impedir que lo haga. Y no puede decir que usted no sabe hacerlo o que se le olvidó. Para plena certeza de esperanza. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, dentro de su voluntad está la bendición. Amado, yo quiero hacer la voluntad de Dios, que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa de la salvación, la promesa de la venida del Señor, la promesa de todas las promesas, hermano, las que Dios nos dio. No piense, hermano, que servir a Dios. No piense que la vida espiritual puede ser rutilante, como un semáforo, amarillo, verde, rojo, hoy paro, hoy estoy prevenido, mañana me suelto, hoy sí, mañana no, deshojando margaritas. Eso es una vida de permanencia. Y en este tiempo es que Dios va a recompensar gente. Yo no sé por qué le digo esto. Es en este tiempo cuando Dios va a bendecir gente. Gente que persevere, gente que le crea. Gente que no se fije, porque en esperanza fuimos salvos. Solamente que la esperanza que se ve no es esperanza. Lo que yo estoy viendo no es la esperanza que yo tengo en el Señor. No es la esperanza que el Señor me ha dado. Lo que yo estoy viendo es que Dios me está probando y está viendo mi carácter y está pesando mi espíritu y que está dispuesto a bendecirme. Dios, para bendecirnos a nosotros, hermanos, no necesita que el dólar esté a tanto precio, que mande el uno, que mande el otro, que China, que Rusia, que Estados Unidos, que el petróleo, que Colombia, que nada, no tiene nada que ver con eso. Basta mirar a la vida de los hombres que Él llamó. Te bendeciré y será bendición. Dios nos creó para hacer bendición, dice en primera carta de Pedro. Nos bendijo para bendecir a vos la cabeza. Usted es llamado para bendecir. Y para usted poder bendecir, primero Dios tiene que bendecirlo. Empieza a bendecir para que la mano de Dios se mueva. Y es necesaria la paciencia, no dejar de hacerlo. Son parejas de la fe. Hay la fe y el amor. La fe y la gracia. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a darle gracias a Dios. Estas enseñanzas pues no son fáciles de captar, hay que hablar muchos pasajes para que usted pueda más o menos definirlos. Pero mi hermano, es necesario que usted y yo mantengamos la fe. Es necesario que nos mantengamos, nos sostengamos, no se deje enredar del diablo, no busque disculpas, no se queje para que no sea condenado. Yo soy hijo de Dios y tengo que darle el primer lugar a Dios y tengo que luchar. La lucha mía no es contra sangre ni carne y tengo que emplear armas espirituales. Probado delante de Dios. Eso dice la palabra. No podemos permitirle a nuestra mente, a nuestro corazón, a los que nos rodean y al mismo diablo
que nos mueva la alfombra de tal manera que terminemos en el piso. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor. Señor y Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, necesitamos perseverar. Necesitamos tu justicia, permanecer en ella. La esperanza que se ve no es esperanza. Lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Señor, yo no he visto, no conozco, Señor, un ángel, pero sé que tú los puedes enviar ahora, visibles, de forma visible o invisible, para bendecirnos, para ministrarnos, para tocarnos. Yo no he visto tu Santo Espíritu, Señor. Nadie lo puede ver, pues es un espíritu. Pero es tu Espíritu el que nos ayuda, ese es tu Espíritu el que nos guía, el que nos redarguye. Es tu Espíritu, Dios, el que llena nuestro corazón. Señor, yo no vi tu crucifixión, no la he visto, pero sé que tú derramaste tu sangre por mí. Sé que tú me compraste a precio de sangre, Señor. Sé, Señor, que en la cruz del Calvario tú cargaste el pecado, la iniquidad y la maldición sobre tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. Fue el castigo por alcanzar nuestra paz, y por tu herida fuimos curados. Lo único que sé es que me consuela la palabra. Me consuela, Señor, no las historias de los hombres modernos y posmodernos. La vida de estos hombres que están escritos ahí como líderes del pueblo, como hombres y mujeres de fe que creyeron en tu palabra y que fueron bendecidos, aunque anduvieran errantes por los desiertos, por cavernas, vestidos con harapos, con hambre, perseguidos, pero tienen un lugar junto a ti. Tienen un lugar en tu reino, Señor. Que somos extranjeros y peregrinos, pero somos embajadores de tu reino, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos, Dios, a manifestarlo al mundo. Señor, gracias, Señor, te damos. Yo bendigo, Señor, estas ovejas y te pido que las bendigas desde el cielo a cada uno, Señor. Que al compartir esta mesa, Señor, el pan y la copa, Señor, sean sanos por la obra de Cristo. Sean purificadas sus conciencias, Señor, de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Puedan entender tu grandeza y tu santidad, puedan glorificarte con corazón sincero y puedan comprometerse contigo, no con el hombre. Y saber, Señor, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo bendigo este pan, esta copa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por cada hermano. Bendigo tu nombre santo y creo que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Amén y amén. Comamos el pan. Recuerde que siempre que comamos el pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Amén. Padre, muchas gracias. Esta copa, Señor, es figura de tu sangre, el precio que pagaste por nosotros. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Sangre de gloria, Señor, llena nuestro corazón. Con una convicción profunda, tú limpiaste nuestro pecado. Tú limpiaste nuestras conciencias, Señor. Hoy yo te alabo y te bendigo. Ha sido rociada sobre nosotros para consagrarnos para ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén. Tomamos la copa en el nombre del Señor.
Señor, tu palabra dice que todas las veces que comiéramos de este pan o bebiéramos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Señor, esperamos tu regreso, esperamos tu venida, esperamos tu manifestación gloriosa. Esperamos, Dios mío, Señor, poder ser útiles, poder ser de bendición. Capacítanos, ayúdanos a perseverar. No permita, Dios mío, que perdamos el galardón, porque hemos perdido la paciencia. La paciencia no la das tú, ese es tu carácter ministrado a través del amor y de la fe a nuestros corazones. Nosotros te amamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre y exaltamos tu presencia cada día, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, este temita no es sencillo, pero no es como muy aceptado, no es como muy aplaudido. Mañana, con la ayuda del Señor, si nos presta la vida, a las 7 de la mañana estaremos aquí en tiempo de clamor, y a las 6 de la tarde vamos a tener preguntas y respuestas. Por favor, hágala llegar a tiempo, no espere que, porque yo a veces no puedo leer, y aunque los hermanos las transcriban, ya el tiempo que tenemos, hay tiempo para todo, hasta para la enseñanza. Entonces, haga sus preguntas con tiempo, el tema que quiera, pero yo quiero que si tiene alguna duda, alguna cosa por preguntar acerca de este tema, que es el último, o del anterior, pues lo haga. Estamos aquí para servirle a usted y a todos los que con sinceridad invocan el nombre del Señor. Dios le bendiga y hasta la próxima. Con la ayuda del Señor será mañana. Inunde sus corazones. Amén.